de lo que es escuchar la palabra del Señor. Voy a pedir que por favor vayamos a las Sagradas Escrituras y vamos a continuar con la serie de mensajes que hemos venido predicando, que ha tenido una breve pausa de un par de domingos. Sin embargo, estamos en el capítulo 14 del libro de Hechos y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Hechos 14, desde el versículo 8 hasta el versículo 20. El mensaje de esta mañana lo he titulado Falsas creencias en contraste con el Evangelio de Cristo. Voy a hacer la lectura, voy a pedir que con su concentración me sigan. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, quien cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua nicaonia: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba delante de la ciudad de ellos, trayendo toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgando sus ropas, se lanzaron a la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de pasiones, como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, quien en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones a andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, apenas apaciguaron al pueblo para que no les ofrecieran sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras lo rodeaban los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Vamos a ver. Soberano Señor, en esta mañana abrimos nuestro corazón y hemos abierto tu palabra. Queremos que ella llegue a nuestro corazón. No queremos, Padre, solamente ser oidores de tu palabra. No, Padre, mi oración es que nosotros seamos hacedores de ella. Así que te ruego, Padre, que pongas la disposición en el corazón de los que están oyendo, a aprender de ti, a conocerte más, a deleitarse, a disfrutar tu palabra, Señor. Oh Padre, y mientras tu palabra es expuesta, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque corazones, convenza las almas y que nos santifiques en tu palabra. Cuánta humildad necesito de parte tuya, Padre, para poder exponer tu palabra. Así que te ruego que me la des. Oh Dios, para que mientras tu palabra es expuesta, solo Cristo sea exaltado y tu santo evangelio, Padre, que nos enamoremos más de ti y de tu obra, que nos animes a servirte, a promover el evangelio y a predicar del evangelio. Oh Señor, para salvación de todo aquel que cree.
Dale humildad a los que oyen también y disposición en sus corazones de amarte más, de obedecerte más y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús escogió como sus discípulos a 12 hombres. Estos hombres, al igual que los demás hombres en el mundo, y que cada uno de ustedes y de nosotros hoy, eran personas que también tenían problemas. Me refiero, por ejemplo, que tenían dificultades de salud en su familia o en sus propias vidas, así como nosotros. Seguramente estos hombres también alcanzaron a experimentar problemas económicos, como nosotros. También tuvieron discusiones matrimoniales, aquellos que estaban casados. También sufrieron preocupaciones. Eran hombres que tenían tensiones, frustraciones, en fin, cada una de esas cosas que ustedes también experimentan en su vida diaria. También eran hombres con pasados y personalidades pecaminosas, pero en las manos de Dios, viendo y ido a Cristo, los que quedaron luego de la resurrección habían sido transformados a una nueva vida y usados por el Señor para la proclamación del Evangelio. De la misma forma, hermanos, ustedes pueden ser usados por Dios de una manera muy especial como estos hombres fueron usados. Ustedes ni yo seremos apóstoles como ellos, pero dependientemente de nuestra vida o de nuestras dificultades, sí podemos ser instrumentos en las manos del Dios vivo y verdadero para anunciar el maravilloso evangelio. Luego que Jesús resucitó y que solo quedaban 11 de sus discípulos, les hizo una importante encomienda, conocida como la Gran Comisión. Y les dijo, el Cristo resucitado, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Considero que en ese momento que Jesús les dijo eso, los apóstoles todavía no habían comprendido el tamaño y la grandeza de esta comisión dada por Jesús. Ellos todavía no contemplaban ni se imaginaban hasta dónde iba a llegar el mensaje del evangelio. Algunos pensaron que solo era para los judíos. Y no creo que en ese momento se les cruzaba por su mente que un fariseo sería uno de los mejores embajadores de Cristo y del santo evangelio en todo el mundo, el apóstol Pablo. Pues resulta ser que Dios mismo fue llevando a los suyos cada vez más lejos con el mensaje del evangelio. Y Dios, con el poder del Espíritu Santo, iba impulsando a sus hijos para llevar el evangelio a nuevos puertos, a nuevos orbes, donde habían otras culturas, donde habían otras formas de ver la vida, donde habían otros hábitos, incluso otras formas de fe u otras religiones. Ahí iba llegando el evangelio. El evangelio iba llegando a lugares donde adoraban a otros dioses falsos, donde no conocían el libro de Génesis y mucho menos la historia de Abraham, Isaac y Jacob. No conocían la promesa de redención de Génesis 3 o la promesa dada a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Había lugares donde el evangelio iba a llegar que no conocían la historia del pueblo de Israel sometido en esclavitud y liberado por Moisés. A lugares así fue llegando el evangelio. Ese fue el caso de algunos lugares donde Bernabé y Pablo predicaron. Y uno de esos lugares donde había un poco conocimiento
del Dios vivo y verdadero era en Listra, un pueblo pequeño en comparación con los lugares donde ellos habían estado anteriormente, como Iconio o Antioquía de Pisidia. A diferencia de las ciudades anteriores, donde estos hombres llevaron el evangelio, parece que en Listra no había una sinagoga judía y por lo tanto no era un pueblo o ciudad donde semana a semana se leía el Antiguo Testamento ni donde se enseñaba acerca de la ley de Moisés. Es más, comprendemos que las creencias que prevalecían en Listra eran diferentes a las creencias de los judíos o de lo que se enseñaba en la sinagoga judía y mucho más diferente entonces que el Santo Evangelio. En Listra había un pueblo, parece, predominantemente gentil, que tenían otros dioses a quien rendían culto, para quienes tenían incluso un templo. O sea que su sistema religioso era muy diferente al contexto de otros lugares donde Pablo había predicado. Pablo llegaba a una ciudad y buscaba la sinagoga, porque en la sinagoga habían judíos que creían en Jehová y que sabían que era el único Dios verdadero, donde sabían que había una promesa de un Mesías. Entonces él llegaba y desde el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías había llegado en la persona de Jesucristo. De una u otra manera le facilitaba el acercamiento y le abrían la sinagoga para que los judíos o los prosélitos o los aspirantes al judaísmo escucharan este mensaje. Hemos visto lo que pasó en algunas de estas ciudades, pero en Listra el sistema religioso, como les dije, era muy diferente. Ellos posiblemente no conocían Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. No conocían cómo había sido la creación de todo el universo por el único Dios verdadero. Pero a pesar de las limitantes del conocimiento de Dios que habían en esos habitantes, Bernabé y Pablo siempre hicieron la tarea encomendada. Y si revisamos lo que dice Hechos 14, veamos versículos 7 y 8, dice el 7, y ahí, porque dice que el 6 dice, ellos se enteraron y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región alrededor. Y allí, ¿qué hacían? Predicaban el evangelio, predicaban el evangelio. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Vemos que llegaron a Listra y estaban entonces predicando el evangelio de Cristo. O sea que estaban hablando de Jesucristo como el Rey, como el único y suficiente Salvador del mundo, como la única esperanza para sus almas, haciendo ver que Él era el único Dios verdadero y que todos los demás eran falsos dioses. En los versículos que hemos leído para este mensaje, tenemos la narración de lo que sucedió en Listra. Así que hoy vamos a exponer y meditar en este hermoso relato inspirado. Para eso, primero vamos a ver el milagro que aconteció en Listra. Ahí está. Y cómo este milagro nos ilustra el trabajo que los misioneros venían haciendo y continuaban haciendo en el campo misionero. Luego vamos a ver las creencias falsas que se manifestaron en esta ciudad y cómo hoy también hay creencias falsas acerca de otros dioses o acerca del mismo Dios, cómo se distorsiona, pero que eso, hermanos, también veremos que eso no debe entorpecer nuestra labor cristiana de predicar el evangelio. También veremos algunos detalles muy brevemente del mensaje que Pablo enseñó en Listra. Y finalmente vamos a llegar a ver cómo fue la salida de ellos de esta ciudad.
Mientras revisamos el texto y meditamos en estos asuntos, esperamos que Dios vaya haciendo su obra en medio de nosotros. Por lo cual se requiere un corazón dispuesto de ustedes para atender la palabra del Señor. Primero, el milagro en Listra, versículos del 8 al 10. Mientras Pablo predicaba, dice ahí, y cierto hombre de Listra estaba sentado. Estaba sentado no porque él quería, hermano, sino porque no podía estar de otra manera. Imposibilitado de sus pies. Aquí no hay nadie imposibilitado de sus pies. Sin embargo, sí tenemos algunos hermanos que les cuesta, por alguna u otra razón, el uso íntegro. Y a eso es una dificultad. Pero ese no era el caso. Estaba imposibilitado de sus pies. Cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Estaba escuchando atentamente. Entonces oyó hablar a Pablo. Y Pablo, cuando fijó los ojos en él y vio que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y andó. Pablo estaba predicando el evangelio en Listra. Así lo dice claramente el versículo 7. Como ya les dije, a diferencia de las ciudades anteriores, aquí no lo estaba haciendo en una sinagoga, pero sí en un lugar de acceso al público, en algún lugar como una plaza del pueblo, por ejemplo. Allí él exponía el evangelio. No se ocupa mucho para saber que seguramente esta exposición de Pablo también era una exposición magistral. Pues había gente atenta, entre ellos este hombre. Entre los que estaban escuchando a Pablo, había un hombre que no podía caminar desde su nacimiento. La Biblia lo describe como imposibilitado de sus pies, cojo desde el vientre de su madre, lo recalca, y 3 veces más, que jamás había andado. Este hombre no había ni gateado, hermano. No había podido ni gatear, no lo había hecho nunca, no sabía lo que era gatear, mucho menos caminar. Este hombre estaba muy atento a lo que Pablo estaba enseñando. Su corazón se estaba regocijando del mensaje del evangelio. En un momento durante la exposición, Pablo fija sus ojos en este hombre paralítico, lo ve, se detiene en él, y por la iluminación del Espíritu Santo, Pablo se le muestra que este hombre tiene fe. Pablo alza la voz y Dios le muestra que ese oyente tiene fe en el mensaje que está escuchando. Pablo se admira y recibe la bendición de ser un instrumento para un milagro de parte de Dios. Y Pablo, viéndolo a los ojos, qué momento, hermanos, viéndolo a los ojos, le dice: levántate derecho sobre tus pies. Pero esas palabras iban llenas del poder de Dios. Había algo en esas palabras que causó que aquel hombre cojo pasara algo en su sistema nervioso, en toda su espina, su columna, sus extremidades de los pies, sus rodillas, sus músculos, sus huesos, sus tendones. Y este hombre se paró, hermanos, lo que nunca había hecho. Saltó y dio gloria a Dios. Por la descripción bíblica, sabemos que este hombre nunca había andado. Como les dije, no había ni gateado, porque tenía esta imposibilidad desde el vientre de su madre, desde su nacimiento. Dios estaba obrando un milagro por medio del apóstol Pablo.
esto como una evidencia de que Dios estaba respaldando el mensaje que Pablo estaba predicando, ya que ellos explicaban, a diferencia de nosotros, explicaban el Evangelio sin tener el Nuevo Testamento. No estaba la revelación completa. Entonces el Señor le respaldaba con estos milagros. En la obra misionera, hermanos, al lugar donde vayamos, a los círculos sociales donde nos toque estar, en las culturas donde estemos, o en un lugar de multicultura, es decir, donde sea, el trabajo misionero debe ser siempre y en definitiva la predicación del Evangelio. El milagro no es el suceso en Listra, el suceso es la predicación del Evangelio. Y eso no lo puede callar la iglesia. La iglesia debe de seguir predicando el Evangelio. En cuanto a este milagro en Listra, considero que también es una excelente ilustración de lo que estaba pasando en las ciudades donde Bernabé y Pablo estaban o pasaron predicando las buenas nuevas de la cruz. Paralíticos imposibilitados de creer en Cristo recibían por el poder de Dios la fuerza y una nueva naturaleza para creer en Jesús. De tal manera que figurativamente hablando, estos nuevos creyentes ahora saltaban y andaban en una vida nueva otorgada por Dios. Eso era, hermanos. Ellos le estaban predicando como Ezequiel a una montaña de huesos secos, imposibilitados para tantas cosas, aún para creer. Pero Cristo iba respaldando su mensaje y en cada ciudad en la que ellos iban, el alma de estas personas era regenerada y podían creer en el sacrificio perfecto de Cristo. Creo que este mensaje, en medio de la narración de este milagro, en medio de la narración del primer viaje misionero, ilustra el trabajo de estos evangelistas. Gente imposibilitada, dotada por Dios para creer. Además, vemos que hubo una reacción que hizo que esta gente mostrara algunas creencias. Versículos 11, 12, 13 y 14. Entonces la gente, al ver lo que Pablo había hecho de este paralítico, alzó la voz diciendo en lengua licaonia. Pablo y Bernabé no, tal vez en ese momento no entendieron. Ellos vieron la algarabía de la gente, pero no entendieron porque hablaron en otra lengua, en lengua licaonia. Y ellos decían, dioses semejantes a los hombres han descendido a nosotros. O sea, Pablo y Bernabé son dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo el que llevaba la palabra. Sacrificio. Vemos que la reacción de los habitantes de Listra al poder de Dios por medio de estos misioneros devela la ignorancia y la falsa creencia que había en el pueblo en cuanto a la adoración a dioses falsos. Hasta el día de hoy estas falsas creencias no han variado, hermanos. Todavía hay muchos lugares en el mundo donde el evangelio no es conocido, donde el evangelio no ha llegado. Y cuando los misioneros llegan y predican el evangelio en algunos lugares, se encuentran con otros sistemas de creencias, con religiones raras y falsas, con falsas creencias acerca de Dios, con falsas creencias acerca de la salvación, con falsas creencias acerca de la persona de Jesús, etcétera. Se dice que las religiones que predominan en el mundo son, en primer lugar,
Dicen que es el cristianismo con aproximadamente 2.500 millones de personas o de seguidores. Luego el Islam con 1.900 millones de personas. El hinduismo con aproximadamente 1.100 millones de personas. Sin religión, 1.000 millones de personas. Budistas, aproximadamente 520 millones de personas. Y etnoreligión, es decir, creencias de la zona, de la etnia, del lugar, de la pequeña cultura, 280 millones de personas y muchas más. Y de este dato hay que revisar el del cristianismo, porque de esos 2.500 millones incluyen gran cantidad de cristianos nominales, no de cristianos reales. Y ahí además están incluidos los ortodoxos, los evangélicos, los católicos, incluso algunas sectas. O sea, hermanos, que el mundo sigue sumergido en la religiosidad. Cada una de estas religiones falsas surgen por el pecado del ser humano, quien al tener ese sentido de divinidad en sí mismo, ya que somos creados a imagen y semejanza de Dios, han buscado en sus capacidades, su intelecto, la forma de conocer a Dios. Y con esto están negando que Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer y ha dejado de forma escrita la forma en que Él debe ser conocido en el único libro sagrado. No hay más que un único libro sagrado, el que tenemos en nuestra mano. Es la Biblia. Hay muchos más libros que quieren tomar y usurpar el puesto de sagrado, pero no. Hay líderes religiosos, dicen que todas las creencias llevan a Dios, pero eso no dice el libro sagrado. Y mientras no lo diga así, aquí entonces no es así. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay muchas falsas religiones y falsas creencias en el mundo, como lo había en Listra. Listra no era la excepción. Habían creencias falsas. Y por parte de estas creencias falsas, había en Listra una leyenda que ya tenía más de 50 años para cuando Pablo y Bernabé llegaron. Esta leyenda o esta historia dice o decía más o menos así: un poeta romano de nombre Ovidio lo había dejado instaurado en la cultura de Listra y había tomado un sentido de creencia y de una leyenda. Se dice que los dioses Júpiter y Mercurio vinieron una vez de incógnito a la tierra. Cuando llegaron a Listra y pidieron comida y alojamiento, todo el mundo se negó a darles comida y alojamiento. Finalmente, dice esa leyenda, o decía esa leyenda, un viejo campesino llamado Filemón y su esposa Baucis los hospedaron. Sus pocos hospitalarios vecinos, aquellos que se habían negado a darle posada a Júpiter y a Mercurio, se habían ahogado en una inundación enviada por estos vengativos dioses. Sin embargo, decía la leyenda, Filemón y Baucis vieron a su humilde casucha convertirse en un magnífico templo donde sirvieron como sacerdote y sacerdotisa. Tras que se murieron, dice la leyenda o decía, se habían convertido en dos árboles majestuosos. Esa creencia era parte del pueblo de Listra. Entonces los de Listra decían, no estamos dispuestos a que esto vuelva a pasar. Si nuevamente Júpiter y Mercurio toman forma de hombres y están entre nosotros, le vamos a adorar para que no muramos inundados y la ira vengativa de estos dioses acabe con nosotros.
Entonces, cuando escucharon a predicar a Pablo y cómo Pablo hace el milagro de parte de Dios a la vida de aquel cojo, la reacción de los de Listra es: aquí están los dioses en medio de nosotros. Y lo dicen en lengua licaonia: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Estos habitantes de Listra llegaron a pensar que Júpiter y Mercurio, según su creencia, estaban entre ellos y que había que atenderlos y que había que rendirles adoración para que no se enojaran y los hicieran desaparecer. En algún momento Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba pasando, pero cuando vieron al sacerdote de Júpiter y vieron que les querían hacer sacrificios, pues seguramente ellos entendieron y se lograron enterar de lo que estaban tramando y exhortaron al pueblo a que no lo hicieran. ¿Cómo lo iban a permitir si eso era algo pagano? Hermanos, hoy en nuestros días no es complicado notar a nuestro alrededor que las personas están atadas con falsas creencias. En nuestros propios pueblos, tierra adentro, están atadas con festividades paganas por mitos, leyendas y fábulas hasta el día de hoy. Sin embargo, eso no nos debe detener para anunciarles el evangelio. No debemos desfallecer en promocionar el evangelio que se predica aquí en Berea. Todas las creencias, todas, hermanos, porque existen, se cuentan por miles. Todas las creencias, aparte de Jesús como el único y suficiente Salvador, son falsas. Y su fin es la ruina, por muy buena gente que sean los que lo profesan. Paul Washer fue el primero que le escuché dividir al mundo en únicamente dos religiones, decía él: las religiones de las obras, donde entran casi todas, y la religión de la gracia, donde entra el verdadero evangelio. Nosotros hoy también, hermanos, estamos frente a un mundo que está embelesado con fábulas, con tonterías. Creen cualquier tontería y falsas creencias. Y por lo tanto, en falsas religiones. El Islam es una religión falsa. El hinduismo lo es. Ese politeísmo de India también lo es. Todo, hermanos, aunque sea doloroso, pero esa es la verdad. Incluso algunos que se llaman cristianos no creen como la Biblia lo enseña. Nuestro corazón debería de latir para que estas personas también escuchen el evangelio de Cristo. No debemos de callar ante ellos. Sí, hermanos, respetémoslos, pero eso no significa que debemos de callar. No debemos de evadir hablar de Cristo por una convivencia o conveniencia social y por un supuesto respeto a creencias falsas que llevan a los demás a padecer eternamente en el infierno sin Dios. Nadie debe callar de advertir al mundo, por lo menos los cristianos no podemos callar de advertirle al mundo ante la gran pérdida y condena de sus almas si siguen en sus falsas creencias y en sus falsas religiones. Pablo y Bernabé advirtieron a estos hombres. Así que muy brevemente, veamos el contenido de este mensaje, versículo 15 al 18. Le dijeron: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres de pasiones como vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Quien en las edades pasadas ha dejado a todas las naciones andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó así sí mismo sin testimonio, habiendo dándonos lluvias del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En ese mensaje no hay citas de la ley de los profetas, porque ellos no conocían.
Pablo se va a la creación de todo el universo, diciendo que hay un solo Dios de todo el universo. Esa es una excelente forma de predicar el evangelio en aquellos lugares o aquellas personas donde no conocen nada de nuestra fe. Leer Romanos 1, 18 al 23, porque el Señor se hace evidente en su creación, en su revelación general. Ahí lo podemos ver. Yo sé que el tiempo ha avanzado, pero miremos rápido. Romanos 1, 18 al 23. Dice la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Lo voy a dejar hasta ahí. Ahí está, podemos conocer a Dios. Y ese fue el mensaje. A veces no hay que ser tan preciso teológicamente, aunque hay que tener claridad teológica, siempre debe ser así. Pero a veces desde la creación del mundo podemos hablarle que hay un solo Dios verdadero. Y Él se ha revelado en la persona de Jesucristo para salvarnos. Avancemos a la salida de Listra. La salida, ¿cómo fue la salida de estos hombres de Listra? ¿Fue amigable? Hermanos, de la algarabía al odio en un segundo. Ellos se negaron a recibir adoración. Hermanos, por eso no hay que hacerle mucho caso cuando le hagan adulaciones, porque al ratito lo pueden odiar. Dice el versículo 19 y 20. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Estaban estos que habían salido. Acuérdense cómo salieron de Antioquía. Espero que recuerden cómo habían salido de Iconio. Estos los siguieron persiguiendo y persuadieron a la multitud que estaba con los ánimos exacerbados queriendo dar tributo a estos hombres. Y habiendo apedreado a Pablo con caricia, ¿verdad, hermano? Pero no solo lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Segunda de Corintios, brevemente, capítulo 11. Creo que Pablo aquí se está recordando, no solo de lo de Listra, creo que también de Iconio, pero vean lo que dicen. Segunda de Corintios 11, 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin medida. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos he recibido 5 veces 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. Una vez, ¿a dónde? En Listra. 3 veces he padecido náufrago. Una noche y un día he estado en lo profundo del mar. En caminos muchas veces, creo que allá por los montes Tauros. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros del mar, en peligros de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fruto y en desnudez. Hoy los apóstoles, hermanos, lo que hablan es de sus baños de oro y de sus jacuzzis y de sus aviones. Estos hombres les tocaba salir como delincuentes, linchados de esos lugares. Y así fue la salida de Listra. No fue una salida amistosa, pero en Listra el evangelio llegó. Y llegó a una familia de una señora Loida, de una señora Eunice y de un joven que se llama Timoteo, que luego se unió al servicio del Señor con Pablo. Hermanos, donde suframos, ahí Dios puede llevar el evangelio con poder. Para terminar, nada nos puede detener, hermanos, como a estos hombres. Usted, al igual que los primeros discípulos, usted es una persona con una vida pecaminosa ante Cristo.
Pero ahora, si son creyentes, están unidos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Ahora que estamos unidos en Él, ahora si usted está unido en Cristo, entonces es un instrumento para su gloria, instrumento por medio de los cuales Dios puede llevar el evangelio a muchos perdidos, sin importar su nivel de intelecto, sin importar su nivel económico, sino su amor por el Señor. Es a través de ustedes que muchos de otras religiones pueden llegar a conocer el verdadero evangelio. Es a través de ustedes que muchos en otros pueblos o en esta misma ciudad, en aldeas o en sus trabajos, van a escuchar de Cristo. No va a ser de otros. En algunos casos va a ser de ustedes. Dejen ser, dejen ser en las manos de Dios, que ustedes sean instrumentos de honra para la proclamación del maravilloso evangelio, como lo fueron estos hombres, que sí sufrieron. Si toca sufrir por Cristo, deberíamos estar dispuestos y no callar y no parar nuestro impulso para que otros conozcan el evangelio. No cesemos, hermanos, de promocionar el evangelio, de traer personas, de hablar de Cristo. Va a llegar un día que eso se va a volver natural en ustedes. Por ahora, inviten para que las personas escuchen el evangelio y Dios va a hacer su obra maravillosa. Qué precioso es estudiar este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Vamos a cerrar aquí. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Hay muchas falsas creencias, Señor, y no queremos hacer énfasis en ellas, sino en el evangelio, el que transforma vida, el que hace verdaderos milagros en el alma, Señor. Y ha hecho hermosos milagros en la salud de muchas personas. Padre, abre siempre el oído de alguien para que como este paralítico, esta persona imposibilitada, este cojo, puedan creer en el evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos.